Hola a todos amantes de las noticias del mundo del entretenimiento y los chismes de celebridades. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas novedades y las historias más jugosas para mantenerlos al día. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales y en los medios, algo que seguramente muchos de ustedes están esperando que aclaremos: los recientes rumores que involucran a dos de las estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, hemos estado siguiendo de cerca todo lo que se dice y hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de estos rumores que han mantenido a todos en vilo. Así que si les gusta estar al tanto de lo que pasa con sus celebridades favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Como les decía, el mundo del espectáculo turco está revolucionado, y todo apunta a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que esta pareja, que conquistó a millones con su química en la pantalla y fuera de ella, ha sido objeto de especulación constante desde que hicieron pública su relación. Siempre están en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos individuales, sus apariciones públicas o, como en este caso, por los rumores que surgen de la nada. Últimamente la bola de nieve de rumores ha crecido significativamente, y parece que la noticia más sonada es que Kerem Bürsin ha negado enfáticamente ciertos comentarios o especulaciones acerca de Hande Erçel. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente se está diciendo? ¿Y cuál ha sido la reacción de Kerem? De eso vamos a hablar hoy. Queremos sumergirnos en los detalles, analizar las diferentes versiones y, si es posible, llegar a una conclusión clara sobre esta situación. Para empezar, es importante recordar la historia de amor que cautivó a tantos. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo hacia ellos como pareja. Cada aparición juntos era noticia, cada viaje, cada comentario, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Parecía una relación de cuento de hadas, y el público, que tanto los había apoyado en su ficción, no quería que esa magia terminara. Sin embargo, la fama y la exposición pública conllevan una presión enorme, y es ahí donde a menudo surgen los rumores. En las últimas semanas hemos visto circular por Internet y por diversos medios de comunicación una serie de especulaciones sobre la relación o sobre algún aspecto personal de Hande Erçel. Los detalles exactos de estos rumores pueden variar dependiendo de la fuente, y esa es precisamente una de las dificultades a la hora de discernir la verdad. Hemos leído desde comentarios sobre posibles crisis en su relación, hasta rumores más específicos y a veces, un tanto malintencionados. Y es aquí donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin, quien, según se informa, ha decidido romper el silencio y negar rotundamente algunas de estas afirmaciones. La noticia principal que ha explotado en los titulares y en las redes es precisamente la negación por parte de Kerem. Cuando estas especulaciones empezaron a tomar fuerza, y quizás a volverse más invasivas o perjudiciales, Kerem Bürsin habría intervenido para poner fin a la desinformación. Los reportes sugieren que él ha sido muy claro y firme en su postura, defendiendo a Hande y desmintiendo categóricamente lo que se estaba diciendo. Esto, por supuesto, ha generado un revuelo aún mayor, ya que los fans quieren saber exactamente qué se ha negado y cuál ha sido el motivo de Kerem para hacerlo público. Ahora, ¿qué tipo de rumores estamos abordando? Es un poco delicado entrar en detalles escabrosos, pero generalmente, cuando se habla de negaciones públicas de este tipo, suele tratarse de rumores que afectan la reputación o la vida privada de la persona. Podrían ser comentarios sobre su trabajo, sobre su comportamiento, o incluso insinuaciones más personales. Lo que sí está claro es que estos rumores eran lo suficientemente importantes como para que Kerem sintiera la necesidad de pronunciarse. Y su reacción, según los reportes, ha sido muy protectora hacia Hande. Los medios turcos han recogido estas declaraciones, y algunos de ellos han destacado el tono contundente de Kerem al negar las especulaciones. Se habla de que él habría expresado su molestia ante la difusión de información falsa y perjudicial. Este tipo de intervenciones públicas por parte de celebridades suelen ser un reflejo de que la situación ha escalado hasta un punto que consideraron inaceptable. A veces los famosos prefieren mantenerse al margen y no alimentar los rumores, pero cuando se cruza una línea, como la difamación o la invasión de la privacidad,
la respuesta puede ser más directa. Por otro lado, es interesante analizar la dinámica de su relación. Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre han mostrado un gran apoyo mutuo, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Sus interacciones en redes sociales, sus comentarios públicos el uno sobre el otro, siempre han transmitido una imagen de pareja sólida y unida. Por lo tanto, que Kerem salga a defender a Hande en un momento de rumores no es del todo sorprendente, pero sí confirma la fuerza de su vínculo y su deseo de protegerse mutuamente de las especulaciones negativas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Y aquí es donde debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, los rumores nacen y mueren constantemente. A veces se basan en malentendidos, otras veces son producto de la imaginación o incluso de campañas malintencionadas. Lo que podemos afirmar con seguridad es que Kerem Bürsin ha negado públicamente ciertos rumores. Esto nos da una pista importante: lo que se estaba diciendo no era cierto, o al menos, no de la manera en que se estaba presentando. Es importante recordar que los medios y las redes sociales a menudo amplifican las historias, y los rumores pueden adquirir vida propia. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora para cualquier celebridad, y es comprensible que a veces sientan la necesidad de aclarar las cosas cuando se distorsionan. La intervención de Kerem sugiere que los rumores en cuestión eran particularmente sensibles o problemáticos. Hemos buscado información detallada sobre cuáles fueron específicamente los rumores que Kerem negó, y los reportes más consistentes apuntan a que se trataba de especulaciones sobre un posible distanciamiento o problemas en su relación. Sin embargo, la negación de Kerem parece haber sido general, desestimando cualquier tipo de comentario negativo que estuviera circulando y que pudiera afectar la imagen o el bienestar de Hande. Él habría querido dejar claro que la información que se estaba propagando era falsa y que no representaba la realidad de su situación. Algunos portales de noticias turcas han citado a Kerem diciendo algo parecido a «no hay nada de cierto en esos rumores», o «las cosas que se dicen no son verdad y eso me molesta». La fuerza de su declaración radica en la firmeza con la que desmonta las especulaciones. Esto, para sus seguidores, es una señal de tranquilidad. Significa que a pesar de lo que se pueda decir, la pareja se mantiene fuerte y unida, y Kerem está dispuesto a salir en defensa de Hande. Es fundamental recordar que las vidas de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee o se escucha. Sin embargo, en estos casos, la palabra de Kerem Bürsin, al ser una de las partes involucradas y al haber negado explícitamente los rumores, tiene un peso considerable. Él está dando la cara, por así decirlo, para desmentir la desinformación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La principal conclusión es que los recientes rumores sobre Hande Erçel, que generaron preocupación y especulación entre los fans, han sido negados rotundamente por Kerem Bürsin. Él ha querido dejar claro que estas historias no tienen fundamento y que no reflejan la realidad. Esto sugiere que a pesar de la marea de comentarios que circulan en Internet, la relación y la situación personal de Hande, y por extensión de la pareja, se encuentran en un estado diferente al que se rumoreaba. La verdad, en este caso, parece ser la afirmación de Kerem Bürsin de que los rumores son falsos. Su negación pública es un acto de protección hacia Hande y un esfuerzo por contrarrestar la desinformación. Esto nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por las especulaciones sin fundamento, especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas. Es un alivio para muchos seguidores de esta popular pareja saber que Kerem ha tomado esta postura. Demuestra el compañerismo y el apoyo mutuo que existen entre ellos. En un mundo donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, donde la fama trae consigo una exposición constante, es vital que las figuras públicas puedan defenderse de las falsedades y proteger su espacio privado. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos cubierto en este vídeo, hemos abordado los recientes rumores que han rodeado a Hande Erçel y la contundente negación por parte de Kerem Bürsin. Hemos recordado la historia de esta querida pareja, la intensidad con la que sus vidas son seguidas, y cómo los rumores pueden surgir y magnificarse rápidamente en el mundo del entretenimiento. Hemos destacado que, según la información disponible y las declaraciones de Kerem, los rumores que circulaban no tienen base y han sido desmentidos por él. Esto envía un mensaje claro: la pareja se mantiene unida y Kerem está dispuesto a proteger la reputación y el bienestar de Hande de las falsas narrativas. Y hasta aquí llegamos con este tema tan comentado.
Espero de verdad que esta aclaración haya sido útil para ustedes y que les haya permitido entender mejor la situación. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestras opiniones y a informarse con nosotros. Su interés es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido de calidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han estado siguiendo estos rumores? ¿Qué les parece la intervención de Kerem Bürsin? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Queremos leerlos, queremos interactuar con ustedes, y sus aportes siempre enriquecen la conversación. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos y sean los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.